Bueno chicos, hoy vamos a hablar de la función ácidos. La función ácidos o los ácidos están formados por un compuesto o elementos no metálicos unidos a hidrógeno y oxígeno. Por ende se dividen en dos, en los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Los primeros, ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos, en su regla general, están formados por un elemento no metálico y el elemento de hidrógeno. Vamos a ubicarlo de otro color. Hidrógeno unido por un elemento no metálico. Así, por ejemplo, tenemos el HCl, HBr, HS. Listo. En este caso, son ejemplos de ácidos hidrácidos. Hidra viene de hidrógeno. Y ácidos no metal. Cloro no metal, bromo no metal, azufre no metal. Según la nomenclatura que se trabaja aquí, es una nomenclatura muy sencilla porque solamente hay que poner el prefijo ácido para todos estos casos. Se coloca el prefijo ácido, luego se coloca el centro o la base del nombre, por ejemplo cloro, entonces se coloca clor. En el caso del bromo, brom. Y en el caso del azufre, bueno, el azufre les decía en la clase anterior que se tomaba el nombre en latín, así que sulfur, así que es sulfur. Luego que tenemos la base de los nombres, por último vamos a ubicar el sufijo hídrico. Hídrico, hídrico e hídrico. En este caso el nombre de este compuesto sería ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido sulfídrico. Vuelvo y les aclaro, siempre el prefijo ácido, la base del elemento y el sufijo hídrico. Estos son los ácidos hidrácidos. En el caso de los ácidos oxácidos, cambia un poco la regla porque un ácido oxácido está formado por el elemento hidrógeno, el elemento no metálico y se le agrega el oxígeno. ¿Ok? Por eso su nombre oxácido, de oxígeno. ¿Se acuerdan los óxidos o los oxácidos? Bueno, imagínense que es un oxácido con un hidrógeno, lo que le confiere el carácter de ácido. Todo lo que tenga hidrógeno tiene carácter ácido. En este caso, en el caso de los ácidos hidrácidos, es una molécula que tiene dos elementos. En el caso de los ácidos oxácidos tiene tres: hidrógeno, oxígeno y el elemento no metálico. En este caso hay que tener una regla, y la regla de los ácidos oxácidos es la siguiente. Vamos a trabajar solo por esta vez, y debido a este proceso que estamos viviendo actualmente, vamos a trabajar solamente con un sistema de nomenclatura. El sistema de nomenclatura que vamos a trabajar es la nomenclatura tradicional. Les recuerdo que la nomenclatura tradicional trabaja con los números de oxidación. Ojo, trabaja con los números de oxidación. Como se trabaja con los números de oxidación, hay que tener en cuenta si el elemento, en este caso no metálico,
tiene el número mayor en caso que cuente con más de 1 y el número menor. En la clase anterior habíamos hablado que si tiene un número mayor, tiene un sufijo llamado ico. En el caso de menor, tiene un sufijo llamado oso. Así, por ejemplo, tenemos el H, N2 y el H, NO sub 3. En este caso, utilizamos el número de oxidación. Sabemos que el oxígeno acompañado vale menos 2. Sabemos que el hidrógeno acompañado vale más 1. Entonces hacemos lo mismo. 2 por 2, menos 4. ¿Ok? 1 por 1, más 1. Entonces necesito un número que sumado con el 1 se asemeje al 4 en este caso. En este caso, ¿qué número de oxidación vamos a utilizar? Pues obviamente el más 3. Más 3 por 1, más 3. 1 más 3, más 4. Y 4 menos 4, 0. Se cumple la condición, es decir, que su número de oxidación es más 3. Vayamos en el caso anterior. 2 por 3, menos 6. 1 por 1, con signo positivo, 1 signo positivo. Necesito sumar con el 1 un número para poder eliminar el 6. En ese caso, si miro la tabla periódica, el nitrógeno tiene los números con los que trabaja. Así que uno de ellos es 5. 5 por 1, 5. En este caso, 1 más 5 más 6. Y menos 6 es igual a 0. En este caso el número de oxidación es más 5 y en el otro caso el 3. La pregunta del millón, ¿cómo lo nombramos? Bueno, para nombrarlos, yo, según la nomenclatura tradicional, debo tener en cuenta qué tipo de sufijo voy a utilizar. ¿Cuál sería el menor? Más 3 o más 5, pues obviamente más 3. El nombre sería utilizando el prefijo ácido, va de primero. Luego se utiliza la base del elemento, en este caso nitrógeno, Ni. Y posteriormente se coloca la palabra. En este caso, como es menor, se utiliza oso. Vamos a colocarle la R para que no suene tan mal. Es como decir nitrógeno, pero lo cambio por el nitroso. El ácido nitroso. Lo mismo ocurre abajo. El ácido se coloca la misma base, como si fuera a decir nitrógeno, pero al ser el número mayor se coloca el ico. Si tenemos el ácido nitroso y el ácido nítrico. Listo, este es el caso de los ácidos oxáceos. Sin embargo, hay un pequeño pero. Como todo tiene un pero, resulta de que hay elementos químicos que tienen muchísimos números de oxidación. Tienen demasiados números de oxidación. En ese caso, entra otra reglita en donde, como lo decía anteriormente, vamos a colocar aquí ácidos oxácidos. En el caso de los ácidos oxácidos, ya sabemos que si es mayor y si tiene un número de oxidación menor. Solo que en este caso, cuando hablamos de elementos con demasiado número de oxidación, se determina lo siguiente. Cuando es mayor, se utiliza, aparte de la partícula ácido, se utiliza otro prefijo conocido como per. Y en el caso menor, hipo. Se utilizan esos dos prefijos. Y de sufijo sigue siendo el ico y el oso. Ojo,
Estos casos ocurren con los elementos que tienen demasiados números de oxidación. Tienen a veces hasta más de 4 números de oxidación. Y uno de los grandes ejemplos son los que yo voy a dar a continuación. Vamos a colocar a este señor HClO2, HClO4, HClO, 7. Bien, todos sabemos el número de oxidación es menos 2 en el oxígeno, y todos sabemos que más 1 en el hidrógeno. En este caso ya sabemos que menos 2 por 2 menos 4, esto me da 1 aquí, más 1, necesito un número para poder eliminar el 4. ¿Y cuál sería ese número? Obviamente sería el número 3, más 3. Vamos a subrayarlo para saber que ese es el número del cloro. Se coloca el 3 aquí y ya saben que eso da 4, menos 4, 0. Número de oxidación más 3. En el caso del cloro, hacemos lo mismo, menos 2 por 4 sería menos 8, negativo, 1, sería siendo más 1, necesitamos un número para poder eliminar a ese menos 8. Si buscamos en la tabla periódica, encontramos obviamente que el cloro tiene demasiado número de oxidación. En ese caso, para llegar a 8, ¿qué número de oxidación tendría? Tendría aproximadamente 7, pero para no entrar en ese detalle, este 2 aquí pasa acá abajo y el 4 pasaría acá arriba. En ese caso, no vamos a corregir, perdón. En ese caso, sería menos 8. Tenemos el 1, ubicamos un 2 aquí. Para ser estratégico, ya al final les explico por qué. Eso me daría más 2. Vamos a corregir aquí. Luego, lo que vamos a hacer es buscar un número que con 2 me dé menos 8. En este caso, sería más 6. Esto me daría más 8 y menos 8, 0. Bien, en el próximo caso, daríamos menos 2 por 7, 14, negativo. Obviamente esto me daría 1, así que lo que estaría haciendo es intercambiando, ¿no? Aquí colocaría el número de oxidación máximo. Si aquí me da 6, aquí vendría siendo 7, y ya les explico el por qué. En este caso lo que haríamos es 14 y en este caso lo que haríamos es 1. Así que lo que podríamos hacer es buscar la manera de eliminar ese 14. ¿Y cuál sería la manera más práctica de eliminar ese 14? Pues sencillo, multiplicándolo por 2. 7 por 2, 14. Daría 14 positivo y esto me daría 0. En este caso, lo que vamos a buscar es cuál es el número de oxidación mínimo, máximo y el número de oxidación intermedio. Tenemos más 3, más 6, más 7. Por tal motivo, este elemento aquí tendría el nombre, primero se ubica la partícula ácido, luego al ser extremadamente mayor se coloca la partícula per, luego se coloca la base del elemento, que es cloro, clor, y culminamos agregando de la partícula al ser el número mayor. Su nombre sería ácido perclórico. En el caso de este señor aquí, sería como es intermedio, no tendría ningún prefijo. Ácido, luego la base, cloro, y luego colocamos el sufijo, ácido clórico. Pero al ser este el extremo menor,
entonces se colocaría la partícula ácido, luego se colocaría el prefijo hipo, porque acuérdense que es el extremo, así que ácido, hipo, y obviamente colocaríamos la base cloro y culminamos, al ser elemento menor, el número de oxidación menor sería cloroso. De esta manera tenemos ácido hipocloroso, ácido perclórico y ácido clórico normal. Si fuera también un elemento como +4 sería ácido cloroso. Bien, en estos casos, chicos, quiero que recalquen que esto nada más ocurre en elementos cuyos números de oxidaciones son más de 4. Hay elementos que tienen hasta 5 o más números de oxidación, y es el caso del cloro, que trabaja del 1 hasta el 7, acomodándolo para trabajar aquí. Entonces, para que tengan una idea cómo trabajan los ácidos cuando tienen números de oxidaciones extremos. Por último, vamos a ingresar a las sales binarias. En la próxima clase trabajamos otro tipo de sales. Las sales son una función química que están compuestos por un elemento metálico y un elemento no metálico, es decir, un elemento negativo y un elemento positivo. En ese caso forman las sales. Las sales existen de varios tipos. Existen sales binarias, que es la que vamos a trabajar ahora. Existe otro tipo llamado sales neutras, sales ácidas, existen las sales básicas y existen las sales dobles. Vamos a hacer énfasis hoy en la binaria. La palabra bi significa 2, así que simplemente un elemento, un compuesto formado por un elemento no metálico y uno metálico. En este caso vamos a poner un ejemplo que ya lo hemos trabajado: el NaCl, el KBr, otro puede ser CaS. En estos casos en concreto, estos compuestos son sencillos de nombrar, básicamente porque la regla dice que se debe utilizar un sufijo llamado uro. ¿Dónde se utiliza el uro? Después de nombrar el elemento no metálico. Por ejemplo, este está formado por cloro y sodio. Primero se nombra el ion, acuérdense que es el que tiene carga negativa, y luego se nombra el ion positivo, el ion negativo y luego el ion positivo. En este caso, el nombre sería cloro, así que se coloca la base y luego se coloca el sufijo uro, cloruro de sodio. Solamente se nombra del elemento metálico. En este otro ejemplo tenemos el bromo, así que se coloca la partícula uro, bromuro de potasio. Y en el caso de abajo, más concreto, sería, acuérdense que se utiliza el nombre en latín del azufre, sulfur, así que se utiliza, bueno, la partícula uro, sulfuro de calcio, y así sucesivamente. Lo único que van a hacer es colocar la base del elemento no metálico, luego se coloca la partícula uro y luego del elemento metálico. Bien, estas son las sales binarias, y la próxima clase estaríamos hablando de los otros tipos de sales. Eso es todo por hoy. Cualquier duda que tengan, la vamos a trabajar en clase.